Muy buenos días, jóvenes del grado 10º. Reciban un saludo de paz y bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a la clase de educación religiosa. Les recuerdo el aprendizaje de este periodo: comparar el proyecto de vida de Jesús que ilumina y fundamenta el proyecto personal del cristiano. La pregunta clave: ¿cuál es el proyecto de vida de Jesús? El ser humano se va realizando cuando se proyecta a sí mismo, cuando planea su futuro. En la elección de nuestro proyecto de vida se reflejan nuestras convicciones, prioridades e intenciones. Jesús de Nazaret convirtió el anuncio del reino de Dios en el centro de su existencia, y todas sus palabras, gestos y actuaciones reflejaban la predilección de Dios por los excluidos. ¿Cuál es el centro de tu existencia? Bien, para esta semana tenemos un tema muy especial que dice: el pueblo esperaba un Mesías. Los invito a estar atentos. Todos esperaban un Mesías. El pueblo de Israel había vivido una historia llena de opresiones y esclavitudes. Primero en Egipto, después en Nínive y Babilonia. Después de haberse establecido en su tierra, sufrieron la invasión de los imperios más fuertes del momento: el persa, el griego y el romano. En esta situación de dominio extranjero y de injusticia social, el pueblo esperaba la llegada de un personaje que lo liberará de la esclavitud y le traerá la salvación. A este personaje lo llamaban Mesías. La palabra Mesías, en griego Christos, es hebrea y significa ungido, es decir, aquel sobre el cual se hace alguna señal con aceite para indicar el carácter de su dignidad. Según la Biblia, Dios elige a ciertas personas para realizar una misión especial. A ellas a veces se les unge la cabeza con aceite como signo de elección divina. Fueron ungidos el profeta Samuel, el rey David y muchos más. Un hombre llamado Jesús. Cuenta la Biblia que al llegar la plenitud de los tiempos en Belén, la ciudad de David, nació Jesús. Su infancia y juventud pasaron inadvertidas para sus contemporáneos. Cuando detuvieron a Juan el Bautista, Jesús comenzó a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Fue entonces cuando sus contemporáneos comenzaron a conocer a Jesús. Peregrinó por tierras de Galilea, Samaria y Judea. En Jerusalén fue apresado y ejecutado en una cruz. Jesús, un Mesías distinto al esperado. Jesús no se presentó como un Mesías triunfante ni como un caudillo militar. No hizo uso de su fuerza, ni utilizó su poder para convencer a los demás de que creyeran en él. Jesús no promovió una rebelión contra los romanos, ni pretendió restaurar la monarquía del rey David. Nadie esperaba un Mesías pobre y humilde, ni mucho menos que el mismo Dios se hiciera presente en la historia de los seres humanos. Y sin embargo, todo el proceso de revelación de Dios que está plasmado en la Biblia llega a su cima con Jesús, que nos muestra definitivamente a Dios. Títulos de Jesús. A Jesús se le dio muchísimos títulos. Algunos fueron: Hijo de Dios. Es un título que pretende poner de relieve la cercanía entre la persona en cuestión y Dios. A pesar de que en los evangelios nunca vemos a Jesús aplicarse a sí mismo el título de Hijo de Dios.
Siempre son otros los que lo llaman así. Sí, debió de tener la convicción de sentirse singularmente vinculado al Padre. Señor. La forma griega es Kyrios, que corresponde al término con el que la versión griega de la Biblia hebrea traducía el nombre propio de Dios, Yahvé. Eso significa que al llamar a Jesús Kyrios, se le estaba equiparando con Dios, sin por ello confundirlos. En comunidades de lengua aramea se empleó el término Marán, Señor nuestro, aunque con el mismo sentido, de ahí la fórmula Marán Natán, ven Señor. Mesías, en hebreo, Mashiach, es aquella persona ungida con aceite. En Israel se trata especialmente de los reyes, los profetas y los sacerdotes, indicando así una designación divina. Su traducción griega es Christos. Siervo es una figura desarrollada sobre todo por el profeta Isaías, cuya misión es restaurar la alianza con Dios y cuyo sufrimiento expía las culpas de todos. Por eso la comunidad cristiana utilizó desde muy pronto esta figura para aplicarla a Jesús. Profeta. En la época de Jesús, el fenómeno del profetismo hacía tiempo que había desaparecido en Israel. En su lugar había surgido otra figura, la del maestro o rabí. Sin embargo, los judíos esperaban la llegada para los tiempos finales de una figura profética, una especie de Moisés o Elías revividos. Parece claro que a Jesús lo identificaron con un profeta y un maestro, pero Jesús no se ajusta del todo al estereotipo del profeta ni del rabí. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final y como es costumbre, les dejo la escalera cognitiva para que tengan la rutina de este pensamiento, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. Espero que hagan esta rutina de pensamiento y se contesten a ustedes mismos estas preguntas, a ver qué tanto han aprendido. Jóvenes, muchas gracias por la atención. Espero que hayan visto pues toda la información que tiene el video y que pasen entonces a hacer el taller. Recuerden que para hacer el taller hay que tener esta información. Muchas gracias.